entendemos en primer término hechos a considerar, que no se agota esta lista, pero hemos marcado estos 4 roles, o por lo menos elementos que es muy importante en el actual debate de esta temática que deben tenerse presente. Fundamentalmente, este último, el que hemos marcado en la presentación, lo que hace a los prosumidores, es la irrupción de una manera muy significativa y con una impronta de no solo el usuario, el lector o quien estaba frente a una pantalla o escuchaba un programa de radio, si bien podía establecerse una comunicación en el mejor de los casos bidireccional, rompiendo con un esquema de clásico e inicial en una evolución histórica, lo que hacía a una clara agencia que emitía la información, emitía el mensaje y un receptor, podríamos llamarlo pasivo. Ahora irrumpe con mucha fuerza el llamado prosumidor, porque también es un generador de contenidos, los usuarios, no solo de noticias de impacto, y que en ocasiones hemos dado como desde lugares habitualmente no pensados hace años atrás que podían ser generadores de contenidos, hoy lo son. Esto no significa que eso sea periodismo, pero sí necesitamos precisamente enfocar esta situación que ya empieza a establecerse fundamentalmente con el avance de las redes sociales en un elemento no menor a considerar. En tanto, estas primeras 3 visiones que hemos hecho aquí habla sobre una percepción que puede haber sobre una mala reputación de la prensa que pueda tener parte del público, donde en ocasiones se lo acusa que en el periodismo las informaciones carecen de exactitud, o que se trabaja muy rápidamente, o que se deforma la realidad, y esos reproches vienen de la mano a veces de una visión egoísta, o que están sometidos a intereses dinerarios o de las empresas periodísticas y no al interés general de la nación. En cuanto a la concentración, podemos ver que habitualmente hay un crecimiento en este lugar donde en pocas manos muchas veces las empresas periodísticas quedan, y por tanto esto pone en peligro postulados clásicos de lo que hace a la libertad de prensa. Y más allá de esta referencia que hacíamos a los prosumidores, no todo ciudadano tiene el derecho a expresar sus voces en lo que hace a los medios, por lo menos los medios tradicionales, los medios clásicos. Y además, la excesiva concentración puede conspirar con un manejo de la información en una escala que veníamos evaluando, con una concepción amplia y moderna de la libertad de expresión, que hace a que esa información pertenece a la sociedad en su conjunto como colectivo. Vemos también un aspecto significativo en lo que lleva a la conciencia de la responsabilidad del profesional del periodismo, y esto empieza a aparecer con una multiplicación de códigos de ética profesional. Entonces, completamos este panorama donde ya el periodista profesional en muchas ocasiones está bajo una relación de dependencia laboral, bajo ese régimen que establece la legislación. Entonces, en ocasiones se nos puede presentar que no, la libertad de opinión del profesional de manera individual no puede ser expresada en plenitud, porque también es parte de un modelo de naturaleza empresarial. Entonces, se nos presenta constantemente una posibilidad de establecer, casi desde una visión kantiana acerca de ese deber de responsabilidad, tenemos que evaluarlo fundamentalmente cuando existe esa puerta abierta para escoger el camino. En ocasiones la propia relación de tipo laboral hace que se le cierre ese camino al periodista, y esto hace necesario contenerlo de alguna manera en los códigos
deontológicos. Podemos sintetizar con aspectos que hacen a la ética profesional, que viene de la mano de servir a la verdad, en la que se nos puede presentar desde tres aspectos distintos: una exactitud del hecho y la objetividad de la información, la incidencia de otros deberes con el deber de veracidad o los límites a los mismos, como puede ser, por ejemplo, los secretos profesionales o la no divulgación de fuentes, y por otro lado podemos establecer lo que se llama la rectificación espontánea o el derecho de respuesta concedidos a las víctimas. En este esquema, acerca de los derechos de rectificación, hemos visto que ha sido consagrado en el llamado Pacto San José de Costa Rica, incorporada a nuestras cláusulas constitucionales en ese bloque de constitucionalidad del año 94, y también había ingresado a través de un fallo judicial, pero es importante destacar que la Corte tomó esta temática, pero después fundamentalmente también nosotros ahora nos apoyamos y mucho en el texto constitucional que dábamos cuenta. Así que, y también es importante cuando hablamos de la ética profesional, es poder tener claramente dos aspectos que son muy interesantes en remarcar. Por un lado, la llamada ética en el plano externo y otra vez en el plano interno. Es importante, cuando marcábamos estos deberes, que es servir a la verdad, es necesaria una reflexión que tiene que ser clara, oportuna, abierta, acerca de qué entendemos por verdad, y ahí hacemos este reflejo a la exactitud del hecho, a la incidencia de otros deberes, límites, como dábamos cuenta en la presentación anterior, y el llamado derecho de rectificación o respuesta. Se escucha y mucho acerca del deber de lealtad en la labor periodística. Nosotros queremos establecer esa díada de deber y derecho, es decir, una carga de responsabilidad, de obligaciones, pero por otro lado también los derechos que implican en lo que hace al ejercicio del periodismo, fundamentalmente en clave de libertad de expresión. La pregunta que debemos formularnos es: ¿a quién debe existirse esta lealtad? Si es al lector, a la sociedad o al país, a la fuente, al medio. Y finalmente nos estamos preguntando que hay un componente en la lealtad o en ese deber periodístico también, la labor del profesional, que no puede estar generando estos contenidos mediante la utilización del llamado plagio, es decir, donde es muy rayano, muy cercano al esquema de violación a la propiedad intelectual. Volvemos sobre el plano de estas reflexiones, es que a lo largo del curso la hemos ido sosteniendo fundamentalmente con una pregunta base, que es: ¿a quién le pertenece la información? Entonces yo creo que dando respuesta desde ese lugar uno puede claramente expresar, más allá de los criterios individuales y lo que hace a la opinión del profesional, también el sentido que tiene que esto en esfera de volcar información, de valoraciones o de opiniones, estén siempre en esta perspectiva constitucional de lo que es la libertad de expresión y el derecho a informarnos bajo los parámetros constitucionales.